Ya. De verdad. Bienvenidos al podcast de La Nebulosa Geek, aquí donde cada semana hablamos sobre acontecimientos históricos, cultura pop, ciencia y cosas que a los geeks nos encanta escuchar. Yo soy Sogar, él es Sebas. Aquí estamos, y chicos. tenemos una invitada el día de hoy que es Estela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Acerca Qué un poquito bueno. más el micrófono, porque es Tienes casi- que estar más cerca. Sí, un poquito más cerca, Ok. nada más. Nuestro pues segundo bueno, invitado, Iván, nuestro segundo Nuestra invitado. primera invitada femenina aquí en el Femenina. podcast, aquí con pósters de anime y De un montón todo. de cosas frikis. ¿Cómo te sientes? ¿Rara? Rara, y con un Beto sin ojo. Ese es mío. Sí. Es para el desestrés. Para el desestrés, va. Para el desestrés, Se carnal. necesita. Y ahorita le saca lo otro, no le falla. Ah. No, la ¿Qué máquina. es lo peor que puede pasar? Ah, de hecho vamos a hablar de ojos sacados el día de hoy. Si es que bueno, Hola, madre. No sé ¿En qué qué traes, te Iván, inspiraste? pero me intriga bastante, güey. ¿En qué te inspiraste? ahorita vas a ver. Ok. Nomás Iván no dice lo que va a decir y sabes que va a haber pedo, o sea, va a estar denso. Simón, sí, Así pasó con la exactamente. Chris Kramer, así pasó con la Chris Kramer Ah, la y máquina, no manches. y valió madre. Valió queso. Y bueno, pues vamos a ver el intro. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la belleza. ¿Ok? Excelente, excelente. Ok. Qué bueno que venimos guapos. Va. Obvio. Sí. La belleza se estudia dentro de la disciplina filosófica de la estética. Se define como la característica de una cosa que a través de una experiencia sensorial, o sea, percepción, procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. Ok, excelente. Proviene de manifestaciones tales como la forma, el aspecto visual, el movimiento y el sonido, aunque también se le asocia en menor medida a los sabores y los olores. ¿Ok? O sea, ¿no sabías que era una filosofía la ¿A estética? los sabores y olores? O sea, Sí. ¿en qué se refiere eso? O sea, de cuenta, olores y sabores bonitos. Ah, ok. Ujú. O sea, Es parte también de la belleza, o sea, los sí, olores y todo eso. pero la belleza no es otra cosa más que una filosofía, Ok. básicamente. filosofía. Ok, eso me pareció muy Sí, creo que interesante. viene Ujú. en la prepa que decían que estudiaban eso ¿cómo se llaman? Ujú. Los griegos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Sí, griegos. sí, pues sí. Aristóteles, que decían que la Exactamente. estética, Ellos trataban de entender qué era la belleza, ¿verdad? Entonces, Ah, de ahí ok. viene, precisamente. Porque pues Ah, nadie ok. se preguntaba por qué algo era bonito y algo era feo. O sea, simplemente era como que lo es y ya. Lo Pero es y nadie se ya. preguntaba por qué. ¿no? ¿Por qué? ¿verdad? Exactamente. Esto también es subjetivo dependiendo de la cultura o los estándares sociales e incluso de la época. ¿Ok? Ah, ok. Tan importante ha sido este tema para el ser humano que en Sumeria ya se tenía una diosa de la belleza y el amor, que era Ishtar o Inanna. ¿Te acuerdas que hablamos tantito de Enana, sí. Inanna, sí, exactamente. Parece que dice nana, ¿no? Nana con Nana como el del con- anime, ¿verdad? Nunca he visto ese anime, Nana. pero bueno. Para los griegos era Afrodita, mientras que para los egipcios era la diosa Hathor, así se llama, que Hathor. comúnmente era representada como una mujer con cuernos de vaca. Ok. O Fíjate sea, ya que- ponía los cuernos desde antes, ¿verdad? Es que fíjate, leí un poco sobre eso, dije, ¿por qué una vaca? Bueno, lo que pasa es que como las vacas daban leche, ¿verdad? ok. Ellos lo asociaban con maternidad. Mm. Entonces, haz de cuenta que decían, la vaca es un símbolo de maternidad, así es que vamos a hacer a nuestra diosa con cuernos de vaca. Ah, ok, Qué ok. interesante que invitaras a una mujer precisamente en este. Ya sé, Iván. Al chile sí, güey, sí es Qué cierto. bien vas empezando. Qué bien vas empezando. Perdón, o sea, digo, Sí, tenía que invitar a una mujer para hablar de No, mujeres. y aparte, mira el contraste de las vacas y los toros. O sea, Ajá. los toros son súper agresivos, peleoneros. Sí. Y las vacas son un poquito más tranquilas, son dóciles. Es que los Hasta hombres- las puedes ordeñar y no pasa nada, o sea. Es que a los hombres también les ponían cuernos, pero otro tipo de cuernos. Ya se va. No precisamente de toro. Ya sé. Ok, bueno, para los nórdicos, Freya era la diosa de la belleza y el amor, pero también se la asocia con el sexo, la brujería, la lujuria, la fertilidad, la guerra, el oro y la muerte. O sea, todo. Ella me cae bien. Es chida, o sea, es chida. Freya, sí, o sea, de hecho, si tú ves representaciones de Freya, la diosa del amor de los nórdicos, es una guerrera con armadura, con alas y Como así, tipo o sea, China acá, güey. Sí, o sea, no, pero con alas, una valquiria, básicamente. Como una valquiria. Una valquiria. Las valquirias están geniales, güey. La máquina, o sea, dije, la torre, o sea, no, los nórdicos estaban bien
feroces. Estaban bien cabrones, hasta ¿verdad? para la diosa del amor, o sea, la representaban así, o sea, Sí de te metió una de la arrastrada, Iván. muerte y todo. La neta, sí. No, sí, es que de hecho las valquirias estaban bien... Yo creo que- Como las amazonas, dicen que las amazonas también eran así como Sí. mujeres guerreras, algo así, ¿no? Sí, eran guerreras, sí. Que dicen que Este, estaban bien duras esas viejas, estaban Ajá. cabronas. O sea, si tú eras nórdico, cualquier dios al que tú invocaras era un dios guerrero, básicamente. Sí, sí, O sea, clásicamente. estaba bien, pues eran vikingos acá a la torre. Bien mameis. Sí. Y como podrán darse cuenta, todos los dioses que se asocian con la belleza son femeninos. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿entonces estamos diciendo que somos feos? Pues, Es que Pues, es, pues... que es una noción desde la antigüedad. O sea, el hombre es feo, la mujer es bonita. O sea, Una es fea y la otra es bonita. A ver que salen... Me recordó una referencia, güey. sonaste como Matute. Ey. Mark Ogme. Eh, En la ciencia nos confirma una estadística lo siguiente. Un experimento llevado a cabo con más de 200 culturas tribales mostró que en todas ellas el atractivo físico de las mujeres recibía más valoraciones que el de los hombres. ¿Ok? Ok, perfecto. Ellos también se pasaban en promedio más tiempo mirándolas a ellas, mientras que, curiosamente, las mujeres miraban más a otras mujeres que a los hombres. Te traje aquí el día de hoy para que confirmes este dato. no, está falso. Eh, Ok. Mira, Ujú. mis compañeros y yo Ajá. tenemos vista panorámica para Ujú. ver que pasa mucha gente en una plaza Ah, ok, comercial. ok, sí, Ok. por los conos y los bastones. Sí. ujú. Ajá. Sí. Sí, algo así. Pero las mujeres miran la ropa de otras para ver Ah, qué tan bonita la ropa, En ¿no? Algo realidad así. le miran todo, pero bueno, dejemos Sí. que nuestra profesional. Pero no es por continúe. envidia, es nada más para ver, o sea. Sí, es como crítica. Y ¡Ya la madre! Todo lo que- No, es como crítica, admiración y... Es como por decir el meme que Y dice de- envidia. De, que en una Envidia. boda dos chicos van con la misma camisa. Ah, traen la misma camisa, Ah, güey. sí, chido, y luego chido, y luego dos sobre. chicas de que Ajá. dos misma camisa, maldita. La voy a matar. Básicamente. La voy a matar. Quiero ver su sangre recorriendo. le voy a la sacar el ojo. torre. Bueno, Ah, bueno. pues Nancy Etkoff de Harvard señaló, y cito, citando Y a cito. Darío, están más interesadas en comprobar la competencia. Ah, ok. O sea que muchas veces es por... Güey, es que las mujeres son más competitivas que los hombres, güey. La neta, güey. En todos los en sentidos, güey. algunas, sí, o sea, bueno, yo lo veo así como que jugando Fortnite, yo soy muy competitivo así, pero sí en otras cosas es como que, Te digo ¿Qué, porque... ¿qué vas a decir? no sé. Porque, por decir, mi novia también es muy competitiva en el sentido de que quiero Ajá. que hagas esto y que... O sea, quiere como que... Ganarle a las otras. Sí, sí, exacto. Quiero que hagas esto y que tengas esto y que hagas esto. Entonces, Ajá. son como que también competitivas en ese sentido de que tú tienes Exacto. que ser el mejor, o sea, Ajá, tienes que ser el por- top podcast, güey, o sea. Exactamente. Pero pues no, Está no es cañón. tan fácil como se pide, ¿verdad, güey? Exacto. Pero bueno, pues podríamos decir, o sea, que pues todo en el mundo pues es una competencia en sí, Todo, ¿verdad? güey, sí. Porque inclusive si decimos, ay, es que mi país es comunista, aquí no hay competencia. No, sí, porque está compitiendo contra otros países para que se demuestre que el comunismo es mejor también. Ah, Entonces, bien. en cierto sentido, todos estamos compitiendo en algo. Y hasta los Es- comunistas contra el capitalismo. Es ley de la vida, básicamente también lo dijo Darwin en su libro El origen de las especies, que es selección natural. Entonces Ey. traemos también ese gen, ese instinto de querer competir con otros porque estamos acostumbrados como especie. Sí, básicamente. cierto, es Además verdad. de que es necesario para poder Exacto. superarte. Exactamente. Pues sí. Ujú. O sea, no podemos estar toda la vida sin competir en nada. O sea, tenemos que competir Ah, con nosotros fuerza. mismos también. Y bueno, pues esto nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde sería capaz de llegar una persona para mantener su belleza y juventud? Porque ya vimos que es algo muy importante, Ajá. que inclusive hasta tenían dioses en todas las culturas que eran de la belleza, de la juventud y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues la lista es larga, pero entre ellas podemos mencionar algunas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en Francia usaban pelucas enormes y empolvadas que fijaban con grasas animales, lo cual atraía a ratas y otros roedores que se revolcaban en las voluminosas cabelleras. Y de ahí viene la frase, tu cabello es un nido de ratas. Pues nunca lo había escuchado, pero me imagino que existió en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, pues ¿te acuerdas de las pelucotas así enormes sí. que utilizaban? Para ellos era símbolo de belleza. Pero dicen que eso lo usaban los reyes nomás, o gente de No, alto poder, los ¿no? jueces lo utilizaban, pero era más que nada, algunos dicen que era para ocultar su identidad como tipo superhéroe o algo así. Ok. Otros dicen que era por una especie como que de posición ¿cómo decirlo?
como de autoridad, así como Ok. que mi peluca es canosa porque evoca como que proyecto Sabiduría. sabiduría, Sabiduría porque exactamente. soy canoso y Sí, viejo y... pero eran empolvadas, eran pelucas muy grandes, ¿va? Y en las mujeres lo utilizaban por belleza. De hecho, si tú checas fotografías, o bueno, más bien pinturas, representaciones de la época, vas a ver inclusive mujeres que tienen su cabello como si fuera un barco, o sea, haz de cuenta, le hacían barquitos así, o sea, con el cabello, y Ok. otras figuras bien locas, o sea. De hecho, yo me Ujú. acuerdo que dijeron que también lo hacían, güey, porque Ajá. aguanta que dicen que por decirlo, una reina, ¿va? Que dice que tenía Ajá. el pelo lleno ¿cómo se llama? Piojos y así como que Ajá. llagas y la madre porque no había mucha higiene, güey. Ok. Entonces ponían eso para ocultar que tenía el pelo bien feo y las llagas y piojos y todo. Entonces ok, ponían ok. el peluco para que según ellas verse bien, ¿va? Sí. Pero en realidad la Ujú. peluca estaba también infestada de... Sí, exacto. O sea, ese era el mugre, problema de aquella época. Entonces, Ey. imagínate, sales de repente, ay, ya me voy, gusto en saludarte, y que no sé qué. Y luego de repente salen 3, 4 ratas así de, ¡ah, la máquina! Valió queso. Para la carnita asada. En el siglo XVII, las japonesas utilizaban una mezcla de salvado de arroz y heces de una especie de ruiseñor llamada uguisu en Japón para aclarar su piel. Ok. El hábito fue copiado de los coreanos, quienes usaban excrementos de pájaros para quitar las manchas de sus kimonos. Como las geishas, ¿no? Que... Sí, o sea, Se pintaban pero de blanco utilizaban heces de pájaro. Imagínate, Malo, imagínate el pestazo, güey. A ver. Qué bañado. Dice, en la década de 1940, algunas mujeres famosas de Hollywood se extraían los molares para hacer su rostro más estético, hundido y con facciones más angulosas. Más aesthetic. Se quitaban las muelas para poder, así como las mujeres así de esa época que eran famosas, si te fijas las fotos están así. O sea, con los cachetes hundidos. Como hundidos, ¿va? Sí, o sea, por eso se quitaban los Pues a mí molares. me feo, así, ¿no? A mí tampoco me gustó eso, pero bueno. Y la lista sigue. Pero ahora hablaremos de lo que es quizás la mayor locura en la historia por obtener belleza y juventud. Y para eso nos remontaremos al siglo XVI en Transilvania. ¿Ok? Wow, Transilvania, qué chido. La condesa Erzsébet Báthory de Exed, mejor conocida como Elizabeth Báthory, fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Sus padres, los condes Ana y Jorge Báthory, eran primos. Su abuelo materno fue Esteban Báthory de Solmoyó y su tío materno fue Esteban I Báthory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre 1575 y 1586. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy, conde anteriormente varón de 16 años. ¿Ok? A los 11 Ok. años fue prometida. A los 11 años. Ajá, o sea, con su primo de 16 años. Mal por donde lo veas, güey. Bueno, aquí en el norte. Es como que. Con bueno, primos y lo- luego con niñas menores. o sea, Bueno, lo todo está hacen mal. sin que los papás sepan. ¿no? O sea, Sí, no, pues sí. básicamente. Ok. Pero bueno, a los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo una buena relación con su suegra Úrsula. Úrsula, como el de la Ujú. película, ¿no? O de la película. Sí, La ¿cuál Úrsula. película? ¿No era de Disney? ¿De qué salió, Eh, ¿qué salió Úrsula? Era No, la en Sirenita, La ¿no? Sirenita, ándale. Sí, la Ajá. Sirenita, sí. Pero la Úrsula no era la suegra, ¿o sí? No, no No. era la suegra. ¿No, verdad? ¿Qué era? Era como la Era- villana, ¿no? Pues sí, era la villana, pero Era la no, villana. no recuerdo. ¿Pero era la sí flaquita tenía o una era la que relación. estaba así gordita? No, con era- No, brazos Úrsula era la morados? gordita. Era la gordita que pulpo. tenía brazos Ajá. como morados, ¿verdad? Era el pulpo, sí. Ah, Ujú. ok. La flaquita era hermana de Úrsula. Mm. Ah, ¿a poco Ah, vino y era la flaca? hermana, la me flaquita, la que acuerdo. se- En la segunda. Ah, en la segunda, con razón. No, ese no la vi. Ah, Bueno, Tampoco. ok. a diferencia de lo que era propio en la época, Elizabeth recibió una buena educación y su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de entonces. Era excepcional, hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán, mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Hola, O madre. sea, esta niña la educaron, Cabrón, o sea. sí, bien cañón, o sea, ya Pero sabía- se veía que sí era inteligente, porque para que Sí. aprendes 5 idiomas no es cualquiera. la neta, sí. Sí tenía mucho potencial, güey, la verdad. Y a tan corta edad. ¿verdad? Uno, pues apenas sabe dos idiomas, o sea, español Ajá. e inglés, ¿verdad? Y inglés a medias, o sea. Sí. ¿verdad? De hecho, chequé precisamente los lugares donde ocurrió esto. Ujú. Están hablando de Hungría y están hablando de Eslovaquia, que son dos países de Europa Central. ¿verdad? Ok, Hungría Entonces, fue donde empalaron, donde nació la leyenda del vampiro, ¿no? De Transilvania. Sí, de este Vlad. De Vlad. Tepes.
Ajá, exactamente. Ah. De hecho, un dato curioso, Vlad Tepes era, no me acuerdo si era como que pariente o era amigo de un tío de Elizabeth. Ok. O sea, tienen ese como que medio parentesco. Era algo entonces, Era, güey. era como que amigo porque... Era más antiguo Sí. el... El tío de Elizabeth, que era Esteban Báthory, él, al parecer, ayudó a Vlad con su ejército y todo ese rollo. con sí, su porque matanza era gente sádica. poderosa. Ajá. Entonces, ¿Ya leíste de Bram Stoker? Drácula de Bram Stoker. no, ¿Stoker o Stoker? Stroker. Stoker, ¿va? Sí. Yo ¿Tú lo lo leíste tengo. también o no? Yo lo tengo. Yo lo tenía también, pero lo vendí. Pero me arrepiento porque se ve que estaba chido, ¿va? El libro. sí, ¿verdad? Es que se basaron en la historia de él para crear. Y ese fue el primer Drácula ese, ¿va? El primero. Sí, el primero. fue Fue el en el primero. ¿qué, no sé, en qué año salió? ¿1800 o qué año? Pues no, fue en el siglo XV. 1800 y 16. algo, ¿no? No, 1500. Ah, es más antiguo el libro. Sí, al parecer. Sí. Sí, es bastante antiguo, sí. O sea, la historia del La siglo XVI, historia. pero el libro La está historia. basado ya como hasta el 1800 y algo, ¿no? ¿O no? No sé cuándo se escribió el libro. ¿Cuándo se escribió el libro? ¿No sabes? No me acuerdo. No sabes. Yo Pero tengo el sí- libro, pero no lo he leído. Pero dicen Ah, que, ok. que Lo fue leyó mi un tía. boom en aquel tiempo porque la Sí. gente no estaba acostumbrada a esa lectura Ah. como que oscura, gótica, o sea, no todo. Exactamente, sí. Pero se basó precisamente en él, que sí existió, para Que relatar le todo gustaba eso. tomar la sangre de sus enemigos porque se sentía Sí. poderoso, güey. Exactamente. A los 15 años, Ajá. Elizabeth, el 8 de mayo de 1575, se casó con Ferenc Nadasdy y para entonces contaba con 20 años de edad. La ceremonia tuvo lugar con un gran lujo en el castillo de Varanó y acudieron más de 4.500 invitados a la boda de estos dos, que, acuérdate, eran primos. Y eran primos, o sea. Era la fiesta norteña norteño. más, más grande de la Era historia. la fiesta norteña más gótica de la historia. Ah. Ya se la torre. 4.500, y tú ¿A qué invitas a... grupo? ¿A qué grupo invitas, vato? O sea, 4.500 invitados a tu boda. ¿A quién invitas? Al Bronco. Al Bronco. No sé. Al Bronco, no, hombre. Para tener ahí a los Broncos. Fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el suyo. Se fueron a vivir al castillo de Cachtice en compañía de su suegra Úrsula y de otros miembros de la casa. El joven conde no estaba mucho por ahí, la mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, empalando a sus enemigos, por cierto, Ah, acuerdo. lo que le mereció el apodo de Caballero Negro de Hungría. Pero fíjate, esto se me hizo bien loco. Ella no adquirió el apellido de su esposo, él adquirió el apellido de ella. Tan cabrona estaba la vieja. Sí, así de ese linaje venía ella, que era más importante su apellido que el de él. Y él adquirió el apellido de ella. O sea, estamos hablando de los años 1500 y pico. O sea, eso no se hacía, vato. Y a ti tu vieja, Está cañón, y a ti tu ¿eh? vieja ni te quiere, bro. Te digo lo de TikTok, güey, cuando volteo para allá. Sí, Es por lo de TikTok, siempre les tiro para los de hate. TikTok. Sí. Entonces, Ferenc y Elizabeth apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero. Así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana. Y en los 9 años siguientes dio también luz a Úrsula y Catalina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo. Ok. Tuvo unos 4 hijos. Pablo ¿verdad? Escobar. Oye, Pablo Escobar. oye, perdón, una duda, güey. Perdón, Ok. una duda. O sea, pero dijiste que la esposa optó el apellido, ¿va? Pero no era porque ella era la reina, ¿no? A lo mejor, ¿o no? No, es que... Dije, a lo mejor si era la reina y se No, casó pero- con un plebeyo, a lo mejor, pues el esposo No. tuvo que adoptar el apellido de la esposa, que era la buena, la reina. No, los dos eran nobles porque eran primos. Entonces, y Pertenecían como a la quiera, misma él familia. agarró el apellido Sí, de Pero la... él es que acabó. puede que ella tuviera más relevancia que él. Es que era por O eso. sea, es lo que Era decía, por a lo eso. mejor Sí, tenía sí, sí. más potencia el apellido de ella. Exactamente. Para que, bueno, quiero que mis hijos tengan más potencia a la hora de que, oye, pues Ajá. van a creer más en el Sí. gobierno por este apellido, ¿verdad? Es que los Bathory eran muy ilustres, o sea, esos eran los más conocidos y eran pues los más poderosos de Sí. poder económico y todo. Ah, ok. Pues era prácticamente de la nobleza y Sí, o sea, por como eso los, se los quedó. Garza Ujú. en Monterrey, o sea, saben que los Garza García, pues digo, Garza Sada, perdón, son como que los de lana, ¿verdad? Los Garza Sada, los hasta, hay buenos, una, sí. hasta hay una avenida con su nombre. Sí, o sea, exacto, Sí, o no sea, manches. cuando ves que Cuando- hay una avenida que diga Cuando- Pérez González, o sea, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo? Cuando a una calle le ponen tu apellido, vato, es que triunfaste en la vida. Triunfaste en la vida, digo, güey, chile, güey. Básicamente. Ya te la, o sea, no De puedes un decir colegio. de que no, que yo tengo 3 Un lecturas, colegio güey. de cholos. Un colegio de cholos ahí. Imagínate que te digan, no, que yo tengo 3 doctorados y esto. Ajá. No, pues,
La calle tiene mi nombre, puto, va. Gánale a eso. Gánale eso, me hace los mandados. Ya sé. Ay, Dios. Buena estatua ahí de nosotros ahí. Hoy estaría chido. Jaime Iván. Jaime. Jaime Voy Buró a- de Geek. Y voy a mandar a quemar a un grupo de minorías. Ea. Me voy a dejar el bigotito así chiquito, Ey. nada más en medio. Decir puras mentiras para Exactamente. controlar a las masas, güey, porque pues es más fácil decir Obviamente. mentiras que tenerlos ahí oprimidos, va. ahí. Exactamente, y mi día de muerte va a ser en un búnker, para que no hagan una celebración con mi cuerpo, Ey. definitivamente. En el 4 de enero de 1604, el caballero negro de Hungría, como se conocía a Ferenc por su fiereza a la hora de combatir, murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Erzsébet, que contaba con 44 años. Aquí de repente voy a nombrarla Elizabeth Erzsébet porque Erzsébet es el nombre húngaro Ok. y Elizabeth es como le dicen los ingleses, Ok. ¿verdad? Pero es el mismo nombre. Está Erzsébet de inglisizado, como digan. de- Inglisizado. ¿Cómo se De, dice la de palabra? húngaro a inglés, cuenta, va. Sí. Elizabeth. ¿Y los japoneses cómo lo harían? Elizabeth. 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 ¡Ándale! Elizabeth. Elizabeth. Porque ellos por frase de dos, ¿va? Por frase Sí, de dos, sí, ¿va? pero así, una niña ¿Matané? kawaii. Elizabeth. ¿Matané? ¿Kimochi? No es otra cosa. Wow, ¿cómo era este? Arigato gozaimasu, Omae wa mou shinderu. Omae wa Nani? mo shinderu. Arigato gozaimasu. Este es igual de raro que verlos en directo. Es igual de raro. No, es peor. Sí. Es peor en Es presencial. peor, güey. Chihuahua. Bueno. Ya estamos Pues- agarrando calor, ya valió madre. Bueno, pues este vato se murió. ¿Sabes? Eh. Ese es el punto. Calaqueó, güey, el vato. Calaqueó. Se le llevó la parca. Es aquí donde comienza el horror. ¿Ok? Para empezar, Elizabeth despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto Ok. con el resto de la parentela Nadasdi. Las sirvientas a las que ésta había protegido hasta el momento fueron llevadas a los sótanos y ahí recibieron por fin los castigos que, según Elizabeth, merecían. Entonces, se murió su esposo y la suegra le dijo, te me vas de aquí, órale. Y a los sirvientes y todo eso que venían con la familia Los de ellos, torturó. órale, sí. ¿Y qué tenían la culpa ellos? No tengo idea. Pertenecían a la familia. ¿Eh? Pertenecían a la familia. Eran ok. leales. a la Eran leales a la familia. familia. O sea, se vieron hecho- un pedo ahí y se metían a... De hecho, eso es un hábito muy maquiavélico. O sea, deshacerte de la otra línea de poder. O sea, es como que me quedo ahora yo con el poder, voy a quitar. Lamentablemente, los otros. pero es eficiente. Es eficiente, sí. Y ahorita vas a ver por qué, pero sí. Y la verdad, a lo mejor algunos dirán, ay, qué gacha. O sea, despidió a su suegra, o sea, la sacó. La verdad, creo que corrió con bastante suerte. No, pues es que imagínate que las empleadas lo hubieran envenenado a ella o algo. O sea, algo hubiera pasado. Envenenamiento hubiera sido muchísimo mejor a lo que les hacía. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Esto dejó a Erzsébet en una situación peculiar. Señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger su poderío. O sea, era una situación muy extraña. O sea, era una viuda, pero tenía mucho poder, pero no tenía ejército. O sea, haz de cuenta, estaba como que protegida por su dinero, pero a la vez desprotegida. ¿me Porque no explico? tenía como si un ejército que Ajá, la respaldara. ¿no? estaba al aire porque ella no era política, ¿me explico? Ah, O sea, ok. de cuenta, ella nomás tenía poder, tenía dinero, tenía sirvientes, pero no tenía nada más que la sustentara en su poder. Elizabeth, ¿cómo le dices tú? Elizabeth. Y sí, van, Elizabeth. Bueno, ahora Elizabeth o Erzsébet estaba sola y aburrida en el enorme castillo de Cachtice. El aburrimiento es malo. Ay, güey. Ahorita vas a El ver. aburrimiento saca tu mejor lado. Ah, sí. De alguna manera sí, sí es cierto, porque... O Tu el verdadera peor. versión. O el peor. Sí, güey, o sea, puedes encontrarte de que te pongas a innovar y hagas cosas interesantes Ajá. o que agarres el pinche mecate, güey. Ahí ya sé la máquina. Esto hizo que la condesa empezara a interesarse en las artes ocultas, el espiritismo y, ¿por qué no?, la brujería y la hechicería. Ingue su madre. O sea, estaba bien aburrida y dijo, oye, ¿sabes qué? Me ¿Qué voy a es hacer esto de bruja, la- cabrón. Esto de la hechicería, a ver, tráeme unos brujos, tráemelos, o sea, a que me enseñen, ¿verdad? O sea, que tienen que, o sea, ¿Qué es que se enseñarme? puede hacer exactamente.
Bueno, se empezó a interesar en todo eso, en las artes ocultas. Y trae lana, güey, o sea, güey. De Claro. hecho, el mago más poderoso que existió en la historia, que según esto... Ajá. Ay, ¿cómo se llama esta persona ¿Merlín? que fue el... Mr. Crowley, no sé si conocen la historia tú. Ah, caray. Mr. Crowley es la historia de un... Ay, ¿dónde era? No sé si era gringo o inglés, güey. Esta persona viajó por todo el mundo, güey. Él tenía mucha lana porque era de una empresa de cerveza, güey. Entonces, Ajá. él tenía mucha lana. Era como que el descendiente que recibió toda la herencia, güey. Entonces, esta persona tuvo el tiempo y el dinero, güey, de estudiar toda la brujería en todas partes. Era muy Wow. inteligente esta persona. Ok. Entonces, él viajó a muchas partes, estudió brujería en todas partes. Fue a la India, fue a Europa, fue a América, güey. Ok. Y el vato era un mago así cabrón, o sea, güey. Se llamaba Mr. Crowley. Por eso la Ah. canción de Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, porque Ajá. es una referencia a ese mago que era como que le gustaba lo contrario. Aguanta que él decía en iglesia, él decía muerte y destrucción. Ok. Y se llamaba Mr. Crowley esta persona. Entonces es lo que pasa cuando tienes mucho dinero y mucho tiempo. Puedes ejercer tus capacidades al máximo, o sea, güey. Sí. O Como también- esta persona. O también entregarte a tus más bajos deseos. Tal vez. Ay, güey. Más Vale, temprano más que pedo. tarde. Sí. Más temprano que tarde, Elizabeth ya estaba rodeada de brujos y alquimistas en su castillo. Oye, pero fíjate, yo pensé que el más grande mago de la historia fue Harry Houdini. O sea, no sé. No, es que- pero o sea, magos, o sea, de magia Ah, negra. Magia ya, o sea, negra, los que creían, es ocultismo, que- güey. Ah, ya. Porque Lo Harry que Houdini hacía, güey. era ilusionista. Es que yo Era creo que... escapista. Escapista. Dice ¿verdad? que él Sí. empezó con prácticas. Su primer boom así de que ya empezó a cambiar todo poder fue una práctica homosexual que tuvo, güey. Desde ahí empezó a romper tabúes, empezó a No estudiar manches. brujería, magia negra. Pero era la magia La más magia. negra de todas, güey. Mr. Crowley se llamaba. Wow. De hecho, hay un video sobre algo, güey. Chéquenlo, está con madre. el pinche Voy video. a checarlo porque sí está De hecho, interesante. quería hacer un video sobre eso, pero Oye, ¿y en qué año pasó? es que no me acuerdo si eran en el 1800 o 1800. 1900. Siglo Pero, XIX. pero una persona súper inteligente, güey. Ok. Era dotado, pero utilizó su fortuna, sus dotes mentales y Ujú. su tiempo para ejercer Claro. todo eso, ¿va? Exactamente. Uno que, pues, ¿cómo le haces? O sea, tienes que ir al jale 8 horas y 8 Ya horas sé. para dormir, te Ay, quedan no. 8 y de esas 8 te quedan 4 para comer y... 8 y 8 4 para comer. 8 y 8, 16, entonces nos quedan nada. Cero. Cero. 2 horas de camión, o sea, nada. O sea, entonces, a final de cuentas, me deben tiempo. O sea, Sí, hasta me deben, güey. Bueno, pero bueno, continúa, güey, perdón que te interrumpa, güey. no pasa Chale, chale. nada. Además, Elizabeth pone en práctica alguna de las técnicas de tortura preferidas de su marido. Introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas, dar llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de sus doncellas, o tirarlas a la nieve para que después echarles agua fría y verlas morir congeladas. Sea como fuere, la crueldad de la condesa hacía temblar hasta los mismísimos cimientos de su castillo. ¿Y por qué era así, güey? O sea, ¿qué fue lo que lo hizo? ¿La muerte de su marido? Pues era, es que... Aburrimiento. Uno, era por aburrimiento. Dos, era porque era común castigar con tablazos, con garrotazos a los sirvientes en aquel entonces, en aquel lugar. Pero ella sí se pasaba de la lanza. O sea, haz de cuenta que todo sí es de que, ay, dale 40 latigazos a este porque me desobedeció, ¿verdad? O pégale en las manos a este porque robó, o así. Pero ella sí se pasaba de lanza. O sea, No ella, había motivo para hacerlo. como ella tenía mucho tiempo libre, se la pasaba imaginando, yo pienso, ¿verdad? Se la pasaba imaginando, ¿de qué otra forma voy a torturar a mis sirvientes ahora? Ah, ya sé, le voy a introducir agujas en las uñas. Ah, la maña, o sea, espérate. ¡Qué miedo! Te caí. Tú no veías como si nada, güey. Sí, es como que... Es ah, que yo hacía eso y no duele. ay, no. ¡A la madre! Ah, ok. Pero dijiste que porque tiene poca sensibilidad en... ¿verdad? No, pero sí era para torturarlas, o sea, sí era para... Y luego, te voy a pagar, sí. O sea, y calentaba las monedas al rojo vivo y se las echaba en las manos. La madre. No, máquina. Estaba pesada esa vieja. Sí, o sea, está cañón, ¿verdad? Pero bueno. Te amo, amor. Ya sé. Lo siguiente que les contaré es parte de la leyenda que envuelve a Elizabeth Bathory y que según fue lo que la hizo cometer sus más atroces crímenes, ¿ok? Según esto, según la leyenda. En aquella época, una persona de 44 años de edad ya se estaba acercando peligrosamente a su anciandad, Ok. por lo cual afirmaron algunos testigos que la condesa se estaba preocupando demasiado por su belleza y su juventud, ¿ok? Se das cuenta que a los 44 años ya estabas con un pie en la tumba, básicamente, y ella estaba, no manches, o sea, me voy a morir, ¿verdad? La leyenda cuenta que Elizabeth vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella.
Y la anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. O sea, de cuenta, básicamente es de que, ay, usted es vieja, no sé qué. Y le dijo pues así como me ves, Así vas te a estar verás. tú. Pero para ello fue una maldición. Ay, güey. Este acontecimiento le provocaría un terror incesante a la vejez. ¿Ok? Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelos mientras la estaba peinando, lo que conllevó un fuerte bofetón de la condesa que hizo sangrar por la nariz a la doncella. Dice aquí que en este punto la doncella fue afortunada porque nada más le dio una cachetada, porque en ese entonces hubiera recibido 100 bastonazos por ese tirón de pelo. Sí, Me la dejó fácil. la dejó fácil, sí. Dice, pero cuando la sangre salpicó la piel de Elizabeth, a esta le pareció que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. Ya valió madre. Oye, Ajá. regresando un poquito al tema, Ajá. sacas que la guerra psicológica la ganó la ancianita, o sea, se la chingó, Ah, o sea, sí, güey. La dejó sí. traumada de por La vida. dejó pinche traumada. señora. Sí, o sea, muy inteligente de su parte. Pero creo yo que si eso fue verdad, la anciana cometió un error también, porque hubiera evitado... Despertó también un monstruo. Sí, exactamente. De hecho, nunca sabes qué es lo que puede pasar después. O sea, Un ganó, efecto pero dominó bien cañón. ganó ella, pero perdieron muchos. Perdieron muchos, exactamente. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda del mayordomo Torco y la corpulenta Dorotea, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron un barreño con su sangre. Elizabeth se bañó en la sangre y al menos se embarrunó con ella todo el cuerpo para recuperar la juventud. Ok. Investigué madre, lo que es güey. un barreño y no es una bañera, lo que a lo mejor alguien pensaría, es pues una cazuela. Ok. Sí, o sea, donde hacen las mamás la masa así. Ok. Básicamente tiene el mismo tamaño. Bueno, ahí echaron la Oye, sangre. y tanta facilidad tenía que decir, dame ese chaval, la voy a degollar. ¿Así? Sí, ¿Lo podía hacer? pues sí, tenía poder. Y más si era sirviente, pues estaban a lo que ella quisiera. Exactamente. No, pero pues el sirviente puede correr o algo, o sea, me quedo No corre. puede. En ese tiempo no. Hay guardias en el castillo. O sea, qué feo, entonces ¿para qué había sirvientes? Pues mejor se habían ido cada quien para su casa, güey, o sea, qué feo. Imagínate estar sirviendo una casa que en cualquier momento te pueden degollar, o sea, es güey. que era lo único que tenían, vato. O sea, la gente de aquel entonces no tenía estudios, no tenía ninguna oportunidad de crecer. De hecho, un buen trabajo para ellos era estar sirviendo en un castillo. O sea, era como que, ay, no manches, eres sirviente de este noble, ¿no? O sea, Pues bueno, eres- no creo. Pero pues no les quedaban muchas opciones. Aquí ¿verdad? dice que la sangre es una parte líquida de plasma que contiene agua, sales y proteínas. Más la mitad del cuerpo es plasma. Ujú. La parte sólida de sangre contiene glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ah, ¿pero tú crees que tenga algún efecto rejuvenecedor? A ver, aquí, ilústranos. Pues no, No, proteína. en realidad. Pues no, dice que es proteína, sales. O sea, es más, creo que se te resaca la piel, o sea, güey. No tengo idea. Pero una sangre Sí, contaminada es se resaca. peligrosa, ¿no? También, o sea. ¿En Sí, serio? te puede contaminar. Más que nada si también tienes una herida. Ajá. Sí, Sí, va, va pasar exacto. los Ajá. viruses. Los virus. Los viruses varios. Los virus varios, ¿verdad? Sí. Pero en realidad no tiene ninguna propiedad de Curativa o algo, curativa ¿verdad? ni absolutamente nada la sangre. O es que una cremita acá, pero échale tantita sangre, para poder que me rejuvenezca. Aunque No, la pues- sangre de ciertos animales Ujú. sí tienen Sí tiene. cierta propiedad. Ah, ¿sí? Ok, Sí, sí, pero sí. de ciertos animales muy raros Sí. que actualmente No están una extintos. jovencita de 12 años. No una jovencita de 12 años, definitivamente Ok, perfecto. Cañón. Interesante. Dice, otras versiones de esta historia insinúan que fueron los brujos los primeros en informarle a la condesa que la sangre de mujeres jóvenes le darían buenos resultados a su piel, y de ahí empezaría con sus asesinatos después de lo de su sirvienta con el tirón de pelo. O sea, aquí hay dos versiones. Una dice lo de la anciana, esta es que la maldijo, y otro dice, no, es que fueron los brujos los primeros que le dijeron. O sea de cualquier forma, ella estaba obsesionada con eso, y básicamente esto fue lo que pasó. Dice, sea como fuere, a partir de este momento, esta clase de práctica se convirtió en su gran obsesión, dando paso a una orgía desenfrenada de asesinatos. La depravación de Elizabeth necesitaba de unas manos ejecutoras sin las cuales no podía cumplir cada una de sus degeneradas fantasías. Se trataba de individuos que raptaban a sus víctimas, especialmente vírgenes de cuna noble, entre ellos uno de sus sirvientes Torco, Jonah Yo, la nana de Elizabeth, las brujas Dorota
y Dardulia y el brujo mayor Johannes. Esos fueron básicamente los que la ayudaron y también eran nobles, o sea, eran como que, o sea, pertenecían a cierta parte de la nobleza, ¿verdad? Pero eran sirvientes, eran Ok. sirvientes de nobles. Pero ellos fueron los ejecutores. Pero manos fíjate, ejecutadas. ya anteriormente ya había pasado eso, creo que también que los patras se bañaban en leche de burra, no me acuerdo qué era, güey, o sea, algo así. Es que sí siempre he tenido Y que creencias bien según ya raras. con eso la piel les quedaba muy, Pero, le quedaba ¿tiene muy propiedades bien. la leche? Esa sí Hay no. artistas que sí lo hacen. Ajá. En teoría sí, Ajá. pero Casi no. ningún remedio es No. tan bueno. Es Realmente 100%, no. güey. No, ¿verdad? Es Se que la dice- de piel hecho, es se un, dice es que un órgano del cuerpo, o sea, se tiene que regenerar y Lo pues, que sí está comprobado que ayuda más a mantener es el agua mineral. Y hay personas que se Ah. bañan solo en agua mineral. en serio. En agua mineral o agua helada te ayuda a conservar el cuerpo. Pues ahí a lo Ay, mejor a ahorita. Elizabeth le convenía más agua mineral, güey, o sea, pero, pues- una topo chico ahí en la cabeza. En ese tiempo no creo que hubiera topitos. Hay que inventar el topo chico. Hay que invitar el topo chico. vamos a porque salvar ahí vidas. salió. Vamos a salvar vidas. Transminando el agua de nuestras aguas termales. Bueno, dice, durante 11 años, estos secuaces de los que ya le hablé, se encargaron de rastrear la región en busca de jóvenes apetitosas para saciar el hambre de su ama, cuya salud iba empeorando por momentos. Una temporada donde la condesa estuvo enferma en cama, mandó a que le llevaran una joven doncella para hacerle compañía. Cuando llegó, se arrojó sobre ella, le mordió en la mejilla, le arrancó un trozo de hombro con los dientes y le clavó los dientes en un pecho. Tan enferma no estaba, la neta. Lo madre, güey. ¿Cómo ves? Un perro de por la casa sí le hacía y lo durmieron, pollo. Así, le dieron la inyección letal, pinche. ¿va? No manches. Es lo que le faltaba a la pinche Es Elizabeth. lo que le faltaba. Pero oye, es como que a la máquina. ¿Tú qué opinas, Ela? ¿Todo bien o qué? Pues básicamente se convirtió en vampiro. También Ajá. brillaba en el sol, No, ¿no? no dice aquí la información ¿Y hay que en no radio. salía el sol porque quería que quemara su piel? Pues es que no sé, es que se avergonzaba de que su piel brillaba. Sí, Sí, debió sí, ser sí, eso. sí, se avergonzaba. ¿Pero por qué brillaba? Es ¿No una viste referencia a Crepúsculo? Crepúsculo. ¡Ah! Perdón, a veces no funciona. Vela. Vela. Sí. Es vela. Ay, Dios. Vela, vela. Bueno, los testimonios de los que la ayudaban a torturar también eran aterradores. Fisco, un enano que había trabajado para Ersebet durante 16 años, afirmó que lo habían llevado allí por la fuerza. No estaba seguro de cuántas mujeres ayudó a matar, pero sí sabía el número de niñas, 37. Hola madre, güey. Nada más con él 37, vato. Dice, 5 fueron enterrados en hoyos, 2 en un jardín, 2 de noche en una iglesia, etcétera. Habían sido atraídas fuera del campo con la promesa de empleo en el castillo. Es lo que te digo, o sea. Y las mujeres de algunas de las aldeas conspiraron para proporcionar niñas a cambio de dinero o pequeños obsequios. Si las niñas no acudían voluntariamente, las golpeaban hasta dejarlas inconscientes y se las llevaban. En el castillo fueron atadas y apuñaladas con agujas y tijeras, y entre otras crueldades. Habían sido, sí, habían sido elegidas por la suavidad de su piel, incluso por sus lenguas y por su juventud y belleza. La madre, Básicamente, en Eslovaquia, en Hungría, en aquel entonces, ser joven y bonita era una condena de muerte. güey. Qué bueno que lo están volviendo Rusia, güey. Qué bueno, la verdad. Se los merecen, malditos degenerados. Pero no era Rusia, era Europa Central. No, pero dijiste Hungría, ¿no? Por eso está en Europa ¿Y Central. Rusia quién está bombardeando? No, Rusia está, o sea, más para Asia. Sí, pero ¿quién está bombardeando Rusia? Ucrania. Bueno, Son ponle que parecidos, ¿no? Creo que son Pues, parecidos, ¿no? No. ¿O no? No, es que A son, ver, son vamos a ver. diferentes, o sea, pero... Son diferentes. Sí, no, pero fue Rusia el que atacó Ucrania, ¿no? Algo así. Sí, algo así Rusia supe. atacó Ucrania, creo. Ujú. Ok. Sí, por territorio que... Ay, no sé cómo estuvo el, Sí, sí, el- un el- el desmadre. conflicto. sí. Desmadre. Un desmadre. Pero sí, en aquel entonces estaba bien cañón ahí, en los pueblos aledaños, o sea, obviamente no en todo el país, Ah, ok, ok. pero donde estaba sucediendo eso, es como que, a la máquina, se están desapareciendo muchas chavas, o sea, ¿qué está pasando? Ya sé. Cuando se le preguntó sobre el tipo de tortura utilizada, dijo, cito, les ataron las manos y los brazos muy fuerte con una cuerda vienesa, las golpearon hasta matarlas, hasta que todo el cuerpo quedó negro como el carbón y su piel estaba desgarrada. Una niña sufrió más de 200 golpes antes de morir. Dorco, otro cómplice,
les cortó los dedos uno por uno con tijeras y luego les cortó las venas. ¿Qué pedo con esa raza, güey? Estaba bien avionada, güey. Todavía no vio nada. No, aquí chécale, ya dice, esto Ajá. dice, perdón, está situado en la llanura panónica y tiene fronteras con Eslovaquia, Ajá, sí. con Ucrania y Rumania, o sea, están cerca como Sí, quiera, está- güey. tan cerca, no sí. están tampoco No, tan... es básicamente toda la cultura esa, de Qué bueno, los pinches húngaros, rusos que los chinguen. Creo que nada, perito. Bueno, pues, no te creas. ¿cómo ves estas clases de torturas que les hacían? No, pues sí, Ay. es que es lo que pasa cuando le das mucho por una persona que no está bien, o sea, güey, que no está en sus Ujú. 5 sentidos, ¿verdad? Es que ese es el problema también, o sea, en Y aquel la entonces, pues, ambición de querer pues ser nada de hermosa, güey. psicólogos, o sea, de hecho los psicólogos de aquel entonces eran los brujos y alquimistas. O sea, como que, ya eran ay, ya eran me los siento peores, mal, o sea, güey. me siento mal, déjame voy y le digo a la bruja a ver qué tengo. Pero es que también en Ujú. ese tiempo como que el que tenía la razón era el que tenía más poder. Exacto, La persona güey. que tenía más poder. Exactamente. Y aún es Estaba así mal de la todavía, cabeza. ¿verdad? Ujú. O De sea, hecho, sí. lo dijo Napoleón Bonaparte, o sea, siempre vence y siempre tener la razón. Sí, cierto. Está cañón, está cañón. Dice, la enfermera de la infancia de Erzsébet, Jonah Jo, Ujú. nombre tan raro, pero bueno. Gina Admi- Joy. Jonah Jo. Jonah Joy. Admitiendo que había Yeah, matado yo. a unas 50. Dijo que había aplicado atizadores al rojo vivo del fuego, empujándolos en la boca de una niña desafortunada en su nariz. La propia dueña testificó, había metido uno de los dedos en la boca de una niña y tiró con fuerza hasta que los lados se le abrieron. También los había apuñalado con agujas, haciéndolos sangrar, o les había abierto la carne con tenazas afiladas. Les gustaba abrir la piel entre sus dedos. Está cabrón. La madre. ¿Qué opinas, Ela? ¿Qué opinas? Pero fíjate lo que dice, le gustaba. Le gustaba. O sea, ya agarró pues Sí. sabor a eso, güey. Ya le había agarrado gusto hacer eso. ¿Y cómo no le gustó? Porque me miras. El Iván, No, puedo no, ser o el sea, siguiente. porque- Ah, el Iván. Tengo que voltear a los dos lados, o sea. Ajá. Sí, para que genere... Te voltea para Está que cañón. comentes algo de que está Pero, cabrón, ¿no? pero a ver, o sea, alguien que le agarra gusto a eso, a estar... Pues es que tiene sentido. Los doctores. ¿Tiene sentido? Oye, ¿Tiene es sentido que para mí? Una vez yo escuché, o sea, que los mejores doctores así eran los que tenían cierta condición como que sociopática o psicopática, algo así, o sea, porque no sentían, o sea, que tenían menos empatía, ¿verdad? O sea, Al abrir precisamente sus Es que a cuerpos. lo mejor no menos empatía, Ujú. pero sí menos sensibilidad, sensibilidad, a ver, ándale. no Al sé, a abrir ver a alguien, la sangre, chingada. a cortar a Ajá. alguien, porque por ejemplo muchos cirujanos en su primer día, su Ujú. primer corte se desmayan, se Sí. desploman o algo Oye, yo así. no puedo, yo no podría. No, Temprano, güey. no manches, estoy... No, pues sí, es que hay gente de sangre más fría Sí. que puede hacerlo, güey. Ajá, De hecho, estaba viendo un podcast de que decían de los que trabajan de la morgue, ¿verdad? Que abren cuerpos, güey. ajá. Bueno, no tiene tanto el tema, pero dice que el cuerpo huele tan feo, dicen que, o sea, que el cuerpo de una persona huele 10 veces peor que el de un perro, güey. Dicen que Oh. ocupas ponerte triple cubrebocas, güey, A la porque no vas a máquina. sentir el hedor aquí peste horrible, güey. O sea, dicen que los cuerpos No, de y los... dura mucho tiempo Mucho impregnado Sí, el olor en el olor, ¿va? ¿También viste podcast de eso o conoces a alguien que...? No, ella lo sabe desde niña. Ah, ok. Lo sabe por intuición. Ah. Por intuición. No, es que Sí, sabe es mucho que de vivo en eso. Guadalupe. Ah, ok. A la madre, pero sí, A la sí. madre. Dicen que cuando el cuerpo ya está muy descompuesto, que ya es el hedor insoportable, güey. Sí, la neta, sí, bueno, imagínate un ser humano, o sea, que es más, por la tragazón Ni los sociópatas No, es que de hecho también dicen, o sea, cuando va a sonar muy feo, pero cuando un carro atropella a un perro, quitar la sangre, es más sencillo que quitar el de una persona. También debido a nuestra alimentación. Y que Nos azúcar y alimentamos- la chingada. Nos alimentamos de la patada, entonces eso hace que la sangre sea más difícil de quitar. Ey. ¿Confirmas Sí. ese dato? Sí. Sí, lo confirmo. Ok, sigamos. Confirmo. Un cómplice acusado agregó que a la condesa le gustaba aplicar un hierro al rojo vivo en las plantas de los pies de las niñas. Y otro testigo dijo que había visto a 4 niñas envueltas en mortajas, apenas con vida. ¿Qué es mortajas, güey? Pero sin poder moverse. Fíjate que esto no lo investigué. Checa a ver qué es mortaja. Claro, para eso está mi celular aquí. Exactamente. Mortaja. O sea, dice que, repítelo, Iván, repítelo. Dice que había visto a 4 niñas envueltas en mortajas. Mortajas. Mortajas apenas con vida, dice, que no se podían mover. Que no se podían mover. Ah, ok, excelente. O sea, mortajas es como que la bolsita del cierre de los cuerpos, donde cierran los cuerpos. Ugh, rayos. Creían que ya estaban muertas y por eso las pusieron ahí entonces, pero Pero ya se estaban- veían vivas. Seguían vivas. O sea, prácticamente Sí. estaban en... Básicamente los dejaban morir. Es otro Sí. método o sea, de envueltas tortura. como un Ah, submarino, también. o sea, güey, así. Sí. Les vale pues, madre. Al vacío. Al Bueno, vacío. a lo que ellos consideraban. Otra afirmó
que había visto al mismo diablo sentado en el regazo de la condesa Bathory y que había tenido relaciones sexuales con él, completamente bajo su hechizo. A ver, espérame, ¿cómo? ¿El diablo? ¿Cuál diablo? El diablo. El diablo. O sea, que estaba el diablo ahí con Satanás, ella. Lucifer, sí, o sea, Lucifer. con ella, ajá. Ok. Solo una sirvienta se negó a testificar contra su ama, y por eso, dice Codrescu, le sacaron los ojos y le quitaron los senos antes de que finalmente la quemaran en la hoguera. Wow. Fíjate, Bañadísimo. está muy interesante, está muy gore, güey. Fíjate, muy gore. hay animes y mangas muy basados de eso. De hecho, hay un Sí. anime que se llama Berserk, no sé si lo han visto alguna vez. Me suena. Hay una escena muy hardcore al final, güey, Ujú. que se ve así de que, o sea, los monstruos empiezan a apuñalar personas, güey, chicas y la madre, y se ve así de Su que mecha. desgarramientos y todo. Entonces, me recordó mucho una escena así de Berserk, ¿verdad? De que toda desgarradora, Sí. de que No, sí, sí, senos está y cuellos y la chingada, güey. Salían volando las cabezas y todo. Y No. la misma No, persona esta Mortal Kombat también. Mortal Kombat También. está bien bañado. estaba muy sangriento Pero me también. encantaba Mortal Kombat. Es que nosotros también tenemos nuestro sadismo. Sí, Sí, es como que... Con que diga que mira- mediante un mi- videojuego, una Miré pantalla. Berserk, Gantz. Es que gritaban. Decían, ¡Vamos, güey! Así. Sí, ya con eso. Un día miren Gantz, güey. Miren Gantz tantito un día, Gantz. güey. O sea, También es me un han anime, encomendado es un ese, manga super gore así, güey. O sea, Ok. hardcore así. Son como para no dormir. Saltan ¿verdad? brazos y la Layer- chingada. Elfen Ándale, Layer a mí me Elfen perturbó, Lied, vato. Güey, la neta sí tiene buen nivel de gore Sí, esa cosa. no, güey. sí, la neta sí está bien Está perturbado. bien la gacho. torre. ¿Animes gore, Ela? ¿Cuál te gusta? Ah, sí, a mí me gustaban las Wings. Y me gustaba... Las me Wings son gustaba geniales, güey. Avatar. Mi gusto culposo, las Wings, güey. Ya sé. No, pero, no, sí, la neta hay mucho contenido así de que yo la primera vez que vi el Fenley dije, no puede ser. Como una niña así tan bonita, de repente. a la 13 madre. capítulos fueron más que suficientes para decir, ok, ya vato, o sea, Eh, fue suficiente anime por este año. El Iván cerrando el laptop. Suficiente internet por hoy. Sí, es como que salí todo traumado. Pero bueno, Dios. sigamos. Sigamos con el gore. Gore en vida real, porque eso sí es Exacto. real, o sea, güey. Fue real. El testimonio también reveló que las niñas secuestradas habían sido encadenadas a las paredes de las mazmorras y engordadas, porque la condesa creía que esto aumentaba la sangre en sus cuerpos, y la sangre era fundamental para su hechicería a la luz de la luna. También fueron forzados a realizar actividades sexuales desviadas con ellas. O sea, se aprovechaba en todo sentido. Le sacaba el máximo provecho a sus cuerpos, básicamente. O sea, y Es las que- engordaba Cañón. como si fueran pavos, o sea. No, o sea, las engordaba como cerdos. Sí, exacto. Como cerdos al degüello. Me llama la atención que todo Ajá. sí está muy sádico, pero en teoría tenía razón en lo que estaba haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, si las dejaba encadenadas, colgadas o de alguna manera, la sangre se concentra en cierta zona del cuerpo. Ujú. Así que es más probable el poder sacarle sangre de la parte que ya está infestada Ujú. que de la parte que no. Sigue siendo sádico. Sigue siendo, sí, pero... Pero es interesante que llegara a ese A esa nivel conclusión, de... O sea, esa Ajá. conclusión y esa Sí, sí, experiencia, sí. ¿no? Pues es que la Ya experiencia... de tanto. Sí, lamentablemente es lo humano, o sea, la experiencia lo tenía hace mejor en ese título. ámbito, güey, en ese ya rubro. tenía licenciatura en eso, en sacar sangre Sí, de o la sea, mano. como los presos que entran Ajá. porque robaron cualquier cosa y ya salen de la prisión con licenciatura en robo y secuestro y la Ingeniería en chingada. apertura de carros. Sí, ya Ah, sé. güey. Dios santo. No, pues está muy gordo, güey, está muy Ya gordo. sé, la máquina. Bueno, Continuamos, sigamos con continuamos. esta, a ver qué nos puede decir. Elizabeth. Dice, si reaccionaban con desagrado, recibían tortura y posiblemente la muerte. Sin embargo, incluso aquellos que lo hicieron bien, eventualmente la aburrieron y ellos también fueron despachados. A veces, según el capricho de la condesa, sus chicas favoritas recibían el peor trato. Una había sido obligada a arrancarse un trozo de carne de su propio brazo. Algunas fueron empujados a pequeñas jaulas llenas de púas. De hecho, ¿También vi- tiene relaciones con estas chicas? ¿La señora Sí, esta sí, también? también. O sea, Sí, relaciones, sí, de todo. todo, sí, o sea, haz de cuenta, las utilizaba como muñecos, o sea, haz de cuenta así los veía. Cañoncísimo, sí. Y de hecho vi un dato, no estoy seguro. ¿Puras si- chicas? ¿O también? Puras mujeres. Ok. Mujeres jóvenes, de hecho ahorita te voy a decir ese dato. O sea, le Entre- gustaba como su belleza, o sea. Sí, entre 9 y 16 años tenían todas. Ok. No, y porque las mujeres también son sinónimo de pureza. Exactamente, también. Ah, ok. Por Sí, eso es verdad. agarraba a las jóvenes porque Con eran más vírgenes. pureza y todo. Claro, o sea, en la brujería, o sea, es como que utilizan esas para sacrificar precisamente por la pureza, ¿verdad? Ah, ok. Y de hecho voy a arrojar ese dato más adelante, pero según vi, no sé qué tan real haya sido esto, pero que había jaulas que tenían así como que forma esférica y tenían púas adentro,
Entonces haz de cuenta que la condesa metía a las muchachas ahí, las encerraba y luego hacía que sangolotearan pues, la jaula con las cadenas y ella se ponía abajo a recibir la lluvia de sangre. Qué enferma, güey. Es Oye, que ya lo tenía como hobby. Sí, no, Ya es mi ya. pasatiempo. ¿Tú qué haces? No, pues yo dibujo. No, pues yo arreglo Yo carros. asesino gente. Yo asesino gente y me baño con su sangre. Dios santo, güey. He encontrado una forma diferente para cada día. La máquina, qué horror. Ok. Pues sí, las ¿Cómo torturas ves? muy innovadoras. las Y a la torturas. luz de la luna también. A la luz O de sea, la luna. imagínate ver a esa tipa en un baño de sangre así, con la cosita de esas. ¿Y por qué la cantando lu- y canción por- de y- Disney. ¿Y por qué la luna? O sea, ¿por qué la luna? O sea, ¿qué Los tiene? hechiceros le habían dicho que la luz de la luna era también mágica. O sea, Entonces, ¿tú crees que de ahí salga lo de los vampiros? O sea, tiene mucha relación con eso, de hecho. Sí. También. Ok, excelente, Está cañón. excelente. Dice, sin embargo, este sería el más crucial error de la sangrienta Elizabeth. Pues si bien en la época era normal tener una tasa de mortalidad infantil y juvenil bastante alta, los habitantes del pueblo y más importante aún los sacerdotes empezaron a notar que la mortalidad juvenil en el castillo Carchise era demasiado alta y más aún tratándose de un internado. O sea, se cuenta que esta tipa lo que hacía era de que, ay, pues ocupo jóvenes, pues díganle que este es un internado, yo las voy a educar. Y entraban y es como que mocos, o sea, de volada las empezaba a torturar y todo eso. Y pues como eran chavas que pues a nadie le importaban, qué feo que lo que suena, pero era verdad, o sea, pues eran de clase muy baja, ¿verdad? O sea, que pues a nadie le iba a importar, se aprovechaba de eso precisamente para hacer sus crímenes, Ok. Pues en Cañón. teoría te hacía un favor. como Thanos, así de que Pues control de es que población. Si eran de clase muy baja, Ajá. hacía un favor Y estaban a la sufriendo. familia. Ajá. Es que sí es cierto, eso también hasta sigue sucediendo aquí, bueno, pues en esta época. Pero es una falacia, o sea, tampoco es como que si tiene una vida apestosa, tampoco es que lo tienes que matar para No, que ya, o sea. pero- O sea, no. Pero la gente, por ejemplo, hay gente que pues sin educación y así, que hay ciertos países de Latinoamérica donde tienen hijos a lo bestia, entonces pues los dejan así en la calle y pues si se los roban pues ni modo, o sea, es como que... Pero los mismos padres Tengo hacen uno de eso. repuesto. Sí, los mismos padres hacen eso. Obviamente, o sea, de que estén, de que sufra abusos Ajá. y tortura y eso, a que se mueran, pues mejor que mueran, ¿verdad? O sea, Bueno, que no sufran. mueren sufriendo abusos y tortura. Sí. Exacto. Pero bueno, eso es lo que hacía Elizabeth. Sí, exactamente. Ahí sí estaba mal de madre, ¿verdad? Estaba cañón, sí. Pero bueno, ella era la ejecutora, los papás era como que lo permitían, ¿verdad? O sea, ellos pues, también. Dice, todas las niñas que le traían a la condesa, como dije hace rato, tenían entre 9 y 16 años de edad, la plena juventud para proveerle a la sádica Elizabeth para sus rituales. Y para deshacerse de los cadáveres, había convencido a un sacerdote protestante local para que le diera entierros cristianos respetables. O sea, para que nadie sospechara, no, pues está bueno, entiérralas bien, ¿verdad? O sea, darles una sepultura y así. Y pues no era tan, como que pues, común en la época, ¿verdad? Y si alguien trataba o lograba escapar, su destino estaba más que marcado. Por ejemplo, algo que ocurrió con una de sus sirvientas de 12 años en otoño de 1609, y cito, fue lo siguiente. Una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorca y Elena se enteraron de dónde estaba por los alguaciles y tomándole por sorpresa en el ayuntamiento se la llevaron de vuelta al castillo de Cachise por la fuerza, escondida en un carro de harina. Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Erzsébet le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad, pero llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Pirosca, Fisco y Elena, arrancó las ropas de la doncella y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara interior estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fisco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de lado a lado, mientras que desde abajo Pirosca la punzaba con un largo pincho para que se retorciera del dolor. El tormento terminó al día siguiente, cuando las carnes de Pola estuvieron despedazadas por el suelo. Entonces de ahí salió la idea del pozo de Matilda.
Del pozo a la máquina. Oye, sí es cierto, Está cañón. que la encerraban a Matilda, Ajá. la encerraban ahí con picos y le chingada. Era el agujero. Ándale, el Esa agujero. cosa. Sí, la máquina. Bueno, ponle que... Entonces Tronchatoro no era tan mala. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no las mató? Sí, Lo Pudo pudo haberlas haber hecho. matado a la máquina. No sí, lo hizo. cierto, sí, cierto. Es que de hecho no lo hacía porque pues, no le convenía. Le iban a meter a la cárcel, ¿va? La iban a meter a la cárcel. No, creo. Pues- Si se deshacía del cuerpo Pues sí, pero y ¿qué, de toda la evidencia, pero ¿qué le decía a los papás después? los se me papás le perdió. creían todo. Sí, cierto. Qué lástima. Sí, ¿verdad? Bueno, pues le faltó. Le faltó inteligencia. Le metió inteligencia, Le Tronchatoro. faltó ser como Elizabeth. O sea, le faltó. Tronchatoro. Ya sé. Esta descripción tiene su parecido con otro artilugio de tortura utilizado por Bathory llamado doncella de hierro. Suena terrible. El cual era una especie de sarcófago que reflejaba la silueta de una mujer y que por dentro tenía afilados pinchos. Este artilugio se abría para introducir a la víctima y luego encerrarla para que los pinchos se incrustaran en su cuerpo. Era parecido a lo del hoyo de la Tronchatoro, pero esto sí era neta. O sea, se hiciera para Para eso. punzarlas. Punzarlas de cajón. Y era un método de Era una tortura. diferente versión. Sí. La fue modificando con el paso del tiempo. Sí, exactamente. Y infantilizada para los niños, ¿verdad? La estrategia de la condesa cambiaría al notar que los curas ya sospechaban que algo muy siniestro ocurría en su castillo. ¿Ok? Así que empezó a enterrar los cadáveres en el propio castillo o en los patios fuera de este. Los curas, o sea, así bien en aquel tiempo estaba la iglesia fuerte y Pues, todo. Ajá, ¿no? sí, pues sí. O sea, y pues estos sacerdotes estaban así de que, a ver, algo está pasando. O sea, porque están desapareciendo muchachas. Estos sirvientes como que están reclutando, pero ya nadie sabe de ellas. Es como que Algo está ¿qué pasando. está pasando? Aparte también decían, es que se murió de esto. Es que hay que reconocer también que en la época era muy común que la gente se muriera de cualquier cosa, ¿verdad? Pero en ese castillo había demasiadas muertes. O sea, si tú veías el censo de la población, es como que, bueno, aquí hubo tantas muertes, acá, y luego en el castillo, a la máquina, o sea, ya superó el número de esto que consideramos normal. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Dice que dentro del castillo, Elizabeth escondió algunos cuerpos bajo las camas, pero el hedor era tan insoportable que sus sirvientes tuvieron que moverlos y tirarlos en algún campo cercano. O sea, esta tipa de bondad que decía, ah, pues tíralo ahí debajo de la cama, de aquella cama y pues No, la un máquina, pestazo, como güey. dijo Estela hace rato, el hedor es insoportable, Es insoportable, y güey. se queda, vato, Exacto. se queda. Sí, eso dicen que los Sí. que son así forenses, Ujú. que se les queda el olor impregnado en la ropa, güey. Entonces, Sí, no dicen que lo tienen que separar a fuerza de la ropa de por sí, de tu familia, porque Ajá. se puede apestar todo, o sea, ¿me entiendes? Aunque lo lave 2 o Ajá. 3 veces, sigue el hedor, güey. Sí, como el capítulo que vimos de Walking Dead, donde se bañan con la sangre de... Ah, la máquina. Oh, sí, para que no te los, pases para que de no los lanza. identifiquen, ¿verdad? Sí, o sea, no, está cañona la máquina. No sé. Bueno, las tumbas eran improvisadas, al parecer no lo suficientemente profundas. Pues no les daba tiempo, ¿verdad?, para estar en una tumba profunda. Pues hubo testimonios de aldeanos que se encontraron con cuerpos de niñas a medio enterrar en terrenos baldíos, campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo o el jardín de verduras de la cocina. Sí, a fuerza, o sea, llovía o algo y los cuerpos ahí Oh, se... sí, o sea, y aparecían, o sea, al parecer no, pues tenían que deshacerse de ellos rápido, entonces pues no tenían chance de hacer nada. Y pues los sacerdotes tampoco estaban ya pues muy convencidos, ¿verdad? Entonces tenían que moverse por otros lugares, ¿verdad? Mientras todo esto sucedía, la condesa Elizabeth Bathory se deleitaba bebiendo la sangre de sus víctimas y bañándose en ella. La madre. Y una pregunta, Sí. ¿sí envejeció? Digo, sí... Ah, pues claro. Digo, ¿sí estuvo más joven o no? Ah, no, murió a los 56 años, pero ahorita vas a ver. Aguantó un chingo como quiera, güey. Como quiera duró, bueno, pues para la época. Es lo que digo, para la época... Sí, para la época sí, ya era una anciana a los 56. Pero pues sí, pues murió pues relativamente joven, ¿verdad? Para nuestros estándares de hoy día. Sí, no. Dicho esto, en los pueblos cercanos ya se tenía miedo de las desapariciones de las niñas. Así que comenzaron a tomar medidas para no arriesgarlas. Esto hizo que Elizabeth tuviera que encontrar más jóvenes para sacrificarlas. Así que desobedeció el consejo de una de sus brujas más sabias y empezó a usar sus contactos para atraer a muchachas de posición económica más elevada, con la excusa de educarlas en su castillo. O sea, esto es algo que leí. Una de las brujas le dijo, siempre utiliza muchachas pobres, o sea, de clase baja, esclavas, eso, porque si utilizas a alguien que pues es de aristócrata o acá, te vas a meter en una bronca,
Bueno, pues ya jóvenes pobres ya no podía conseguir porque ya no las dejaban Ya no había salir. ni una, sí, Ya ya. todo el pueblo sí se estaba como que enterando de, "Ja, la madre, no, cuidaban más. Se cuidaron más. Entonces esta dijo, se me va la sangre, se me va la juventud, ¿verdad? Entonces desobedeció el consejo de su bruja. Se enloqueció, vato, enloqueció. Estas niñas, estas nuevas niñas, pertenecían a la aristocracia menor, pero la condesa no contaba con que sus muertes serían consideradas más importantes que las del resto, que eran de clase baja. Y así comenzó la investigación inducida por ya una fuerte sospecha por parte de toda la gente, y la gota que derramaría el vaso fue una joven que logró escapar de las garras de Elizabeth Bathory e informó lo que sucedía a las autoridades religiosas. ¿Y cómo escapó? ¿No te cuentan cómo pasó? Desgraciadamente no encontré el dato de cómo lo hizo para escapar, pero al parecer de alguna forma Logró del librarse. salió corriendo, sí, de alguna forma, y le dijo a los líderes religiosos, a los sacerdotes, que algo estaba pasando ahí y les contó lo que vio. Oh, shit. Y es aquí donde descubrieron el horror. El rey Matías II de Hungría ordena a un primo de la condesa, el conde Turso, realizar las pesquisas correspondientes. Ok. El 30 de diciembre de 1610, el conde Turso y sus hombres entran en el castillo de Kastise. Lo primero que ven es a una criada en el cepo del patio, en estado agónico, tras recibir una paliza que le había fracturado todos los huesos de la ingle. Ya en el interior se encuentran a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque con el cuerpo agujerado. En la mazmorra descubrieron a una docena que todavía respiraba, algunas de las cuales fueron perforadas y cortadas durante las últimas semanas. Y en los alrededores del palacio desenterraron unos 50 cadáveres. La madre, güey. Cañón, chingo, güey. ¿verdad? Ok, está muy duro. Sí, o sea, imagínate entrar a esa mazmorra, es como que la máquina, o sea, aquí sangre por allá, muchachas y dedos cortas, la Se máquina. me hizo mejor la presión ahorita que es contado. Imagínate ellos que lo vieron en... No, de la torre, no, yo hubiera quedado traumado de por vida. ¿Tú igual? Sí, Creo que nomás dijo para quedar bien. Y también hallaron toneladas de ceniza y serrín por todas partes, usados para recoger la sangre que se vertía tan abundantemente en aquel lugar. Pese a eso, todo el castillo estaba cubierto con manchas oscuras y despedía un tenue olor a carne. Mientras tanto, la condesa y algunos de sus brujos fueron sorprendidos en medio de uno de sus rituales de sangre. La detención se produjo de forma inmediata y fueron conducidos a prisión. De hecho, hay una imagen, vato, de esta escena donde hay una bruja que está vertiendo la sangre en una bañera, Ok. y Elizabeth así, o sea, mirándose al espejo. Hay una imagen O sea, de eso. Y una niña, sí, torturada, todavía encadenada a un lado. Oh, la Sí, madre. es una representación de la época, pero está bien creepy. Está bien Está creepy, bien güey. creepy, sí. Bueno, a algunos otros entendidos les podrá gustar. Pero bueno, sigamos. Al contrario de lo que imaginamos, el juicio contra Elizabeth Bathory jamás se llevó a cabo. Unos dicen que su primo Turso llegó a un acuerdo con el rey Matías para impedir que la condesa pasara por ese mal trago y evitar con ello ensuciar el nombre de su familia. Otros creen que el hechizo de la vampira fue lo que la liberó del proceso. Sin embargo, sus cómplices no se salvaron y fueron ejecutados de forma cruel. La madre. Se les arrancó los dedos con tenazas al rojo vivo y después terminaron ardiendo vivos en la hoguera. Qué bueno, güey. Qué bueno. Me da un chingo gusto. La verdad es que sí, o sea, porque ellos... O sea, y tenían a ella la nomás la opción. encerraron. ¿A ella nomás la encerraron? ¿Qué le hicieron? Perdón, a ella. Ahorita te digo qué le pasó, Ah, bueno, pero ok. ellos tenían la opción de decir no y me voy, ¿verdad? O sea, digo, despidió a la suegra al principio, o sea, a lo mejor alguno de ellos, no, yo no voy a hacer eso. Claro, aunque pienso yo que se ganaban la muerte, ¿no? O sea, porque pues decía, pues es esto que va a si decir... desobedecías, Sí, es que era el problema, o sea, ellos también de alguna forma siento yo que fueron en parte víctimas, pero pues también tenían la culpa porque pues sí, ellos fueron lo los aceptaron. que lo Es que aceptaron. al final lo aceptaron. Es que al final lo aceptaron, sí. Era Estaba muerte o ganando. aceptar a la locura. Exactamente. Entonces, bueno, pues al final sí el castigo la neta se me hizo hasta poco. O sea, para muy todo lo poco, que güey. hicieron está Ok, ok. bien cañón, sí. Y en cuanto a Elizabeth, lo que me preguntabas ahorita, Ujú. pese a haber escapado del verdugo, no salió indemne de la causa. Como expiación de sus crímenes, fue condenada a prisión perpetua y a ser emparedada en el castillo de Essey. No ¿Ser tiene- qué, perdón? Emparedada, no tiene nada que ver con los sándwiches. Déjame Ok. Quiere decir que al castillo le taparon todas las ventanas, todas las puertas y la encerraron en el castillo.
básicamente. O sea, la dejaron adentro y taparon todo. La dejaron totalmente a oscuras. Dice, con tan solo una diminuta rendija por la que le daban comida y agua. Sentencia dictada por su primo, el conde Turso. Y esto fue lo que dijo su primo. Cito, tú, Elizabeth, eres como un animal salvaje. Estos son tus últimos meses de vida. No mereces respirar el aire que hay en la tierra. No mereces ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca volverás. Las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Yo te condeno, Lady de Cástice, a una prisión en vida en tu propio castillo. Elizabeth, la condesa vampira, murió 4 años más tarde, a sus 54 años Aguantó de un edad. chingo, güey. 4 años. Sí. Pero hace rato te dije que 56, no, murió a los 54 años Ok. de edad. Dice, actualmente es imposible saber qué sucedió realmente. Por un lado, las pruebas nos remiten a una asesina en serie depravada y feroz, cuya obsesión era rociarse de sangre humana para mantenerse joven y bella, pero por otro, quizá fuera inocente y tan solo se comportara como una noble más de su época. Recordemos que en este siglo, en el siglo XVII, era común en Hungría castigar cruelmente a siervos y pupilos, incluso ejecutar a pequeños delincuentes. O sea, de hecho, esto es algo que también vi, la sangre, o sea, se coagula de volada, ¿verdad? O sea, algo pasa con, o sea, porque ellos dicen, es que llenaban bañeras de sangre. Pues es que la sangre se coagula, o sea, para cuando llenaran una bañera, ya toda la parte estaba coagulada y pues ella no se iba a Aunque poder meter. quién sabe, porque la sangre se mantiene a cierta temperatura. Ah, la temperatura tiene que ver. La temperatura tiene que Eso ver a lo con- mejor- Tiene que estar un poquito más Caliente. caliente. más caliente, ajá. Ah, ok, entonces a lo mejor sí la... Y por la época, ya. pues me imagino que era clima caluroso o algo así. Puede ser. Podría ser. Puede ser. Sí, exactamente. Y bueno, también está el punto de vista psiquiátrico. Dice que Elizabeth sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. Dice, es muy probable que a todo esto se le añadiese una campaña de difamación debido a su apoyo a Gábor I Báthory en la guerra contra los alemanes. Es que había todo un despapalle político ahí y pues como ella estaba pues básicamente al aire, a lo mejor la utilizaron a ella, o sea, así como para dar terror o algo, ¿verdad? Dice, la propaganda de este estilo para desestabilizar el poder de una noble no estaba fuera de lo normal en aquella época y era bastante común en esa zona geográfica. O quizás fue realmente una torturadora y asesina en serie amparada en su estatus que solo se perdió cuando por falta de nuevas víctimas entre la plebe recurrió a ir a las hijas que formaban parte de la nobleza menor. Pero O sea, ahí había hecho, ¿no? Que chicas desaparecían, chicas sí, pequeñas. o sea, es que eso sí pasó. O sea, sí desaparecieron chicas, sí hallaron cadáveres y todo, pero lo que no se sabe muy bien es cuántos exactamente murieron. Y si todos esos testimonios... No, pero de sí que- pasó porque la agarraron y vieron todo eso, ¿no? es que sí, o sea, pero si todo fue un montaje, o sea, si todo fue así como, te condeno, no sé qué, a lo mejor sí mató gente, Ok. pero a lo mejor no con la hazaña y todas esas cosas tan horribles Sádicas que y la madre. describieron. Es que ajá. también era imposible en la época el mantener un registro de cada cosa. me Exactamente, imagino. eso estaba bien cañón. Sí, cierto. Sí, era muy difícil. Entonces, pues, realmente, pues no sabemos exactamente qué pasó, pero sí pasaron cosas bien bañadas, o sea, bien horribles, o sea, eso sí. De hecho, si tú checas en Wikipedia Ujú. o en cualquier página así de que tipos de asesinatos, o sea, te dicen la razón por la que fueron los asesinatos. Ok. Y si tú checas en el Elizabeth Báthory, el motivo de esos asesinatos fue por vampirismo. Así está catalogado, Por vampirismo. vampirismo, Ujú. ok. O sea, porque la sangre, o sea, que cuando les atrae la sangre de las víctimas. Había un tipo en Guadalajara que hacía eso, ¿no? Hace poco. Algo así. A Ah, inicios ¿sí? del 2000. Sí, algo así, o sea, que decían que también, o sea, era vampirismo, o sea, porque Ajá. era... Me gustaba la sangre. Sí le gustaba la sangre, sí. O por cualquier razón la sangre, pero que necesitan la sangre de sus víctimas, ¿verdad? Ok. La condena de Elizabeth y sus secuaces fue por 80 cargos de asesinato, pero por los testimonios de los sirvientes y pobladores Ujú. que encontraron cadáveres, se le atribuyen a la condesa vampira el asesinato de 650 mujeres, lo cual la coloca como la asesina en serie más prolífica en la historia de la humanidad. Título que se encuentra actualmente en el libro de los récords Guinness. No creo que alguien quiera romper ese récord ahorita. No, ni en todas de madre, güey. Cañón. No, está... Y todo esto por la obsesión desenfrenada de belleza y juventud. Ok, Y esta ok. fue la historia de Elizabeth Báthory, la condesa vampira.
No, esto estuvo denso, fíjate, la neta sí me revolvió el estómago, güey, porque Sí. sí lo que hizo sí estuvo bien mañado, la verdad, güey. ¿Cómo ves? Está cañón. Eh. ¿Qué opinas? A mí me parece interesante. No, o sea, es interesante, parte de la historia, Ajá. o sea, güey, parte Es de la que gracias a eso también se conocieron los métodos de tortura más utilizados. historia. Ey. Ok. O sea, fue en parte investigación muy cruel. Sí. Es que sí es cierto, o sea, de hecho en nombre de la ciencia se han hecho atrocidades también. Se han hecho muchas cosas horribles. Entonces, digo, pues a lo mejor gracias a eso también se descubrieron ciertas cosas, digo. Algo Puede debe haber ser, descubrido ahí. El primer descubrimiento es que pues esa magia no existe. No te haces joven bañándote en la sangre de mujeres vírgenes, pero Ey. Aunque quién sabe qué tal si sigue en la mansión encerrada y sigue viva alimentándose, no sé, de sangre de ratas o... Sangre de virgen. una verdadera vampira. ¿Y por qué Drácula fue hombre? Debe haber sido mujer, ¿no? Es que de hecho esta historia está muy relacionada con, porque dicen, ese era el tío de ella, el que ayudó a Vlad Tepes, ¿verdad? Ok. Pero sí está como que muy relacionada todo esto del vampirismo y todo eso, y de ahí se basaron para hacer la novela, y de ahí sacaron el concepto de los vampiros, ¿verdad? De que Bram chupan Stoker. sangre, de que necesitan el poder vital de las personas. De que y son todo eso. sádicos y todo eso. Exactamente, y que son muertos en vida, porque esta tipa prácticamente estaba muerta en vida, no tenía nada, vato, no tenía esposo, no tenía aspiraciones ni Lo único ninguna que otra tenía era cosa. su lujosa Ajá. mansión y sirvientes que lo obedecen. Y lo más importante, tenía un Como Drácula. miedo, un terror despavorante Ok. hacia la vejez y la muerte. Esto fue la que la hizo cometer esta cantidad. Sí, increíble de cierto, porque asesinatos. Drácula, según es inmortal, ¿no? Según Drácula. Sí, güey. según es inmortal. Según. Según, Sí. ¿no? Según. Ajá. O sea, se puede matar, Pues sí. pero no es inmortal. Ajá, O sea, ¿cómo te diré? Es inmortal, pero se puede matar, o sea. ajá. Y de hecho, Tienes que asesinarlo para y de hecho poder. se parece un poco a los zombies porque si te muerde un vampiro, pues te haces vampiro. Y si te muerde un zombie, te haces zombie. Tiene como que cierta... Cierta afinidad ahí. Sí, o sea, pues, no sé por qué mordida, pero pues al parecer por esa historia de que pues se la aventó a una sirvienta. Es y por pues, el la veneno, mordió. porque supuestamente Ujú. el veneno se transmite por los dientes, como las serpientes, Ah, como las serpientes, Ah, ya, ok, sí, básicamente. sí. Como los Entonces Slytherin. envenenan con la sangre de los vampiros sí. a la sangre humana y se hacen vampiros. Eso decía el libro de Crepúsculo. ¿Leíste el libro Crepúsculo o qué? Ah, Sí. qué chido, qué Los chido. dos, ¿no? ¿O cuántos son? 5. 5. A la máquina, ¿no? No, sí leyó. Sí, pero bueno, esta fue la historia de esta tipa infame, Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory. No, está Cañón, muy, está cañón. No, yo muy cuando vi la densa. historia dije, "Ah, la máquina, o sea, sí está densa". Y yo no la conocía, la verdad, hasta que empecé a leer así tantito dije, wow, o sea, a lo mejor de aquí sacaron todo eso. De hecho, sí inspiró a películas y Sí, bastante. varias cosas así de la cultura pop, pero principalmente a la idea de los vampiros. De los vampiros, va, güey. Ujú. Está bueno. No, y la neta, o sea, es lo que pasa como te dije ahorita, güey, cuando tienes mucho dinero y mucho tiempo para hacer cosas, o sea, empiezas Sí, a... no, Empiezas a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad, güey? Sí, está cañón. Y bueno, yo también le recomiendo a Raza un documental de Mr. Crowley, fue de los magos más cabrones de la historia, Ujú. para que lo vean, está chido también, ¿verdad? Exactamente. Y pues bueno, déjanos en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Qué opinan de lo que hablamos aquí, ¿verdad? Son hechos de la historia, ¿verdad? Pero son interesantes. Son O sea, interesantes. son- Iván, son- este vamos podcast va a salir ya en la siguiente temporada, ¿va? Sí, en la siguiente temporada. Ah, ok, perfecto. Sí, nos vamos a tardar tantito. No, pues en ojalá subir. que les guste, Raza, ya saben. Saludos Sí, a toda la pero- raza de TikTok y todo, y pues bueno, pues ahí Y vamos a pues andar. bueno, ¿no? esto fue la Nebulosa Geek. Yo soy Sogar, Sebas y pues Estela en esta primera ocasión. Y pues bueno, ahí nos estamos viendo. Muchas gracias por vernos y nos veremos en la próxima transmisión. Chao. Chao. Fuera.